Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar titulado Claves de la gestión laboral en la actual crisis del COVID-19. Soy Valentín Bote, director de Randstad Research, y soy el que voy a contaros el primer bloque de este webinar, que está centrado en la descripción de la situación actual desde un punto de vista de impacto económico que ha tenido la crisis en el sector de alimentación, de industria alimentaria, y también trataré una cuestión importante, desde luego, que es las perspectivas de salida de esta crisis y qué estamos esperando para los próximos trimestres, tanto con carácter general como para el sector de alimentación. Luego tendremos un segundo bloque de carácter jurídico, pero lo hará mi compañera Mariola Sánchez, experta y directora del área de jurídica de Randstad España. Sin más, paso a hablar de la parte económica, el bloque de cómo está impactando en términos económicos la crisis en el sector de alimentación. Empiezo con una reflexión que, desde luego, todos conocéis ya, es el impacto que ha tenido en el mercado laboral la crisis. Deciros que el impacto todavía no lo hemos visto en toda su magnitud. Solamente en el mes de en el mes de marzo tuvimos una caída de la afiliación a la Seguridad Social de casi 850.000 personas. Desde el 29 de febrero al 31 de marzo, pues en los primeros días del mes el comportamiento fue relativamente normal. Es un mes en el que deberíamos esperar un crecimiento notable de la afiliación, pero desde mitad de mes se fue degradando la situación de manera gradual y terminó con esta caída mensual de 850.000 afiliados. Hay que poner este dato en magnitud, porque una caída mensual de esta dimensión no se había producido nunca en la historia de España. Deciros que en la crisis anterior que hemos vivido, la crisis que se extendió de 2008 a 2013, pues si prestamos atención, por ejemplo, al año 2008 o al año 2012, que fueron, por ejemplo, 2 años de caída muy intensa del empleo, pues en todo el año 2008, sus 12 meses, o en todo el año 2012, sus 12 meses, la caída del empleo que se produjo en conjunto fue de 800.000 personas. Es decir, que en esta crisis que estamos viviendo ahora mismo, en un solo mes se ha perdido tanto empleo como en todo el año 2008 o todo el año 2012. Esto nos pone en situación de la enorme magnitud del impacto que estamos viviendo. Eso sí, ahora veremos después cómo las perspectivas es que esto va a ser mucho menos prolongado en el tiempo e iniciaremos la recuperación relativamente rápido. La cuestión, lógicamente, será cuánto tiempo será necesario para volver al escenario previo a la crisis, al escenario del mes de febrero, por ejemplo. Lo que sí es importante destacar es que como consecuencia de este mes de marzo tan negativo, pues hemos pasado a una situación en la que ya habíamos olvidado, pues gracias a Dios, pero ahora la hemos recuperado, que es un escenario de caída anual del empleo. Desde 2014, pero de manera muy intensa desde 2015, hemos vivido 5 años, del 15 al 19, de importante creación de empleo en España, donde en la mayor parte de esos años se han creado más de 500.000 de empleos cada año. Y eso pues, ha cerrado un periodo pues, muy dulce para el mercado laboral español. Como veis, en los últimos meses, el último año prácticamente, la creación de empleo se había ido desacelerando, pero hasta el mes de febrero todavía el crecimiento anual del empleo era del 1,9%. Esto traducido a personas, que es como mejor se entiende, estábamos hablando en febrero de que se estaban creando 350.000 empleos en los 12 meses anteriores. Por lo tanto, todavía la cifra era muy positiva. Ahora hemos pasado en un solo mes de crear empleo de manera neta a estar destruyendo empleo. Hoy en España están trabajando menos personas que hace un año
como consecuencia de la fuerte caída del empleo que hemos tenido en el mes de marzo. Una caída del empleo que ha impactado prácticamente en todos los sectores de la economía española. El único sector donde no se ha producido en el mes de marzo una caída del empleo ha sido las actividades sanitarias, pues por razones obvias, ¿no? Pero todas las demás actividades, todos los demás sectores han perdido empleo a lo largo del año, perdón, del mes de marzo. Las caídas más intensas han sido en hostelería, han sido en construcción, también en comercio y en servicios auxiliares y administrativos. ¿Dónde incardinamos la industria alimentaria? Bueno, pues de manera muy estricta diríamos que dentro de la industria manufacturera. Ahora vamos a ver unos datos específicos de la industria alimentaria, pero en esta distribución de sectores, la industria alimentaria la tendríamos dentro de la industria manufacturera y lo que vemos es que es un sector, un macrosector que ha perdido empleo, pero no tanto como otros. Lo que sucede es que una parte del sector de industria alimentaria, como sabéis vosotros, pues mejor que yo, está vinculado al canal Horeca. Y en este caso, pues claro, lógicamente la caída tan fuerte del empleo en el sector de hostelería, el cierre forzoso de bares y restaurantes, el impacto tan grande en hoteles, pues lógicamente ha llevado a que también una parte del propio sector alimentario esté sufriendo como consecuencia de estas caídas importantes en sector hostelería, sobre todo. Pero además, cuando hablamos de los datos del mes de marzo, y hablaremos igual en los datos del mes de abril, no podemos hablar solamente de los datos de caída del empleo. También tenemos que hablar de los trabajadores afectados por ERTES para tener una visión completa de cómo está impactando en la economía española y en el sector en concreto en el mercado laboral esta crisis. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este detalle? Pues porque los trabajadores afectados por ERTES no los registramos como trabajadores que pierdan la afiliación. De hecho, siguen de alta en seguridad social. Por eso, cuando medimos la pérdida de empleo a través de caída de trabajadores en seguridad social, pues ahí no están medidos los trabajadores afectados por ERTE. Eso requiere una estadística aparte. Una estadística aparte que os comparto hoy aquí, una estadística que son datos de la primera semana del mes de abril, donde teníamos más de 3 millones de trabajadores afectados por ERTE, como veis, en todas las comunidades autónomas, pero de manera más intensa en Cataluña, Andalucía y Madrid, donde totalizan la mitad de esos trabajadores afectados por ERTE, pero además he de comentar que el propio ministro de Seguridad Social ayer anunció que el número de trabajadores se ha incrementado, ya no es 3,1 millones, sino que a día de hoy ya son 4 millones de trabajadores afectados por ERTES. Y estos trabajadores se reparten en todos los sectores. Y tenemos que los sectores donde más ERTE se han aplicado, lógicamente, es en hostelería y en comercio, actividades que se han visto obligadas en un primer momento a básicamente cerrar, pero también en industria manufacturera la aplicación de ERTES ha afectado a muchísimos trabajadores, más de medio millón. Probablemente con la actualización del ministro estamos ya hablando de 600.000 trabajadores en la industria manufacturera afectados por ERTES. Y aquí podemos aterrizarlo al sector de alimentación, al sector de industria alimentaria. Estamos hablando de que entre la industria de alimentación y fabricación de bebidas está afectando los ERTES a casi 50.000 personas ahora mismo. Por lo tanto, si sumamos los trabajadores que han sido dados de baja en seguridad social con los afectados por ERTE, estaríamos hablando que el sector de alimentación en estos momentos tiene
más de 70.000 personas afectadas de una manera u otra por el impacto del coronavirus y, de manera importante, solo prácticamente en el mes de marzo, porque estos datos que tenemos aquí de ERTES llegan al 3 de abril. Entonces, estamos hablando de que todavía en el mes de abril veremos pues, un empeoramiento pues, de estas cifras con carácter general, pero también para el sector de industria alimentaria. Y lógicamente, este impacto que está experimentando el sector no es algo propio de España. También en el resto de Europa la crisis se está viviendo en el sector y es importante tenerlo en cuenta. Y además la crisis impacta desde el momento inicial de la propia cadena de suministro en el sector, porque tenemos en toda Europa problemas con el sector agrícola. El sector agrícola puro, la recolección está viéndose afectada por la falta de trabajadores y, como ya todos sabéis, pues de manera muy reciente el propio gobierno español aprobó un Real Decreto Ley la semana pasada para incentivar, para promover que un volumen de trabajadores en desempleo puedan dirigirse a actividades de recolección. Pero, como veis, el problema se reproduce en otros países pues, como Alemania, Francia, Italia también. También comentar que ya entrando en la fase de recuperación, decir que esperamos un impacto muy duro para el sector tanto en el mes de marzo como en el propio segundo trimestre, meses de abril y mayo. Pero a partir de ahí esperamos una recuperación que va a ser fuerte. Va a ser fuerte, pero no va a ser homogénea, ni por países ni por segmentos dentro del propio sector. Algunos comentarios sobre esto. El impacto no está siendo el mismo, como decía antes, en aquellas industrias, aquellas empresas de sector alimentario especializadas en canal Horeca y en las que distribuyen a centros comerciales. La primera se ha visto mucho más afectada, lógicamente, que la segunda, pero va a empezar a recuperarse. Ahora haré una mención a hostelería, porque hostelería, pues, en la medida que se recupere, lógicamente, pues va a beneficiar a este sector. Ahora comentaré algo en la próxima slide. Es importante también comentar que va a haber un efecto composición en el tipo de producto adquirido, algo que por lo menos en los próximos meses sí se va a mantener, y es que algo que ahora es muy intenso, pero que, como digo, se mantendrá en los próximos meses, es que han cambiado los hábitos de consumo de los hogares españoles por dos razones. En primer lugar, porque tienen un menor nivel de renta o van a tener un menor nivel de renta durante este año 2020 respecto al que esperaban tener a principio del año, y aunque eso influye en el consumo, sobre todo de productos duraderos, pues automóviles, electrodomésticos, etcétera, también está influyendo ya en la propia selección de productos alimentarios que están eligiendo a la hora de comprar. Esa pérdida de poder adquisitivo para millones de hogares en España durante este año pues va a hacer que determinados productos alimentarios pues considerados más básicos, más de la base de la dieta, van a incrementarse su consumo y su aprovisionamiento, que también eso es algo que ahora comento, y eso va a ir en detrimento de otro tipo de producto alimentario de carácter más delicatessen, por decirlo de alguna manera, que al menos temporalmente va a experimentar pues un retroceso en la expectativa de ventas respecto a la situación previa a la crisis,
pero no va a ser algo que se vaya a convertir en un elemento estructural. Con el paso de los próximos meses y segunda mitad del año, sin duda, vamos a ver una recuperación en ese segmento. También mencionar que la vinculación entre turismo y alimentación en algunos países ya se ha medido. Y nos encontramos, por ejemplo, que en Italia determinados segmentos de producción, carácter delicatessen, pero también productos de tipo tradicional, su consumo está muy vinculado a la actividad turística, que lógicamente está muy frenada. ¿Qué previsiones tenemos para la recuperación de esta crisis? Como os comentaba antes, la crisis, los datos de marzo y lo que ya se vislumbra del mes de abril, pues es de una magnitud enorme. Pero prácticamente en la crisis anterior de 2008 hemos tardado muchos años, pues más de una década, en que en ciertas variables volvamos a estar en niveles precrisis. En este caso, la recuperación se prevé mucho más rápida. Y lo que sí es importante destacar es que esa recuperación rápida no va a ser igual de intensa ni igual de rápida en todos los sectores. Va a haber algunos que van a repuntar, esto que ahora se comenta tanto, van a tener una forma de V, y en cuanto se levanten las restricciones pues van a poder volver a funcionar en una situación bastante normalizada, y va a haber otros cuya recuperación pues va a tardar más. En el caso de, con carácter general, vamos a ver unas cifras y luego hago una reflexión final sobre la industria alimentaria. Bueno, con carácter general os diría que los distintos institutos que elaboran previsiones y organismos oficiales, antes de la crisis siempre afinaban mucho en las previsiones y las desviaciones estaban en 1 o 2 décimas. Discutían sobre si la economía española iba a crecer al 2,2 o al 2,3. Muy poquitas diferencias. Ahora estamos en un contexto de enorme incertidumbre y las desviaciones en cuanto a las previsiones que hacen los distintos organismos son muy grandes. Entonces es importante que más allá del número entendamos cuál es el mensaje, cuál es la tendencia que se quiere trasladar. Bien, las previsiones más optimistas a día de hoy lo que indican es lo siguiente. Indican que la economía española durante la primera mitad de este año, hasta junio, pero esencialmente por los impactos de marzo, abril y en menor medida mayo, bueno, pues en esta primera mitad del año vamos a tener una caída enorme, desconocida en términos históricos, de la producción, del Producto Interior Bruto, en torno al 15%, pero que la segunda mitad del año, de este año 2020, ya va a permitir una recuperación dinámica en muchos sectores y que vamos a cerrar el año en conjunto con una caída de la producción. Eso no lo vamos a poder evitar. Una caída de la producción que, según quien genera la predicción, pues está diciendo que será del 5%, otros institutos dicen el 8%, entre el 5 y el 8 está el rango general de las predicciones de caída. Y la clave está qué pasará en 2021. Las previsiones más optimistas apuntan a que a lo largo del 2021, que va a ser un año de crecimiento, iremos recuperando la caída de este año y que al cierre de 2021 habremos recuperado íntegramente el impacto que hemos tenido con esta crisis. Pero hay previsiones más conservadoras o más pesimistas, como lo queramos decir, como por ejemplo la que os traigo hoy del Fondo Monetario Internacional, que la traigo fundamentalmente por la relevancia de la institución y porque son previsiones que han salido hace 2 días, se publicaron el martes. Bueno, en este caso para España lo que se dice es que la caída del PIB en 2020 será del 8%, y la recuperación el año que viene será del 4,3%. ¿Esto qué implica? Bueno, implica que, según el Fondo Monetario, que a día de hoy es el que ha publicado previsiones más pesimistas, a final del año que viene todavía estaremos lejos
de recuperar el impacto de la caída de este año. Muy a grandes rasgos es algo que bueno, podemos hacerlo de manera, pues por tenerlo en una única idea de una línea, pues prácticamente habremos recuperado la mitad del impacto negativo de esta crisis. ¿Esto qué implicaciones tiene en términos de empleo? Pues lógicamente malas. El Fondo Monetario está previendo un aumento de la tasa de paro este año hasta casi el 21%. Esto quiere decir, también llevándolo a personas, pues que de los 3,2 millones de parados que teníamos a principio de este año en España, pasaríamos a final de este año a una cifra cercana a los 5 millones de parados de nuevo. Y durante el año que viene, aunque esta cifra se va a ir reduciendo, todavía se mantendría la tasa en el 17,5, lo que quiere decir que estaríamos en un rango de aproximadamente 4 millones de parados en el cierre del año siguiente. Esta es la visión, como digo, más pesimista. Otras, pues lo que igualan es esta caída del PIB de este año con la subida del PIB del año que viene, con lo cual prácticamente habríamos recuperado. Ahora bien, ¿qué decir de los sectores? Aterrizar un poco más concretamente. Bueno, el sector de alimentación, en la parte orientada no a canal Horeca, sino a abastecer a consumidor final, hogares fundamentalmente, pues con todas las dificultades que está afrontando, no ha sido el sector más impactado, se le ha considerado, como no podía ser de otra manera, además sector esencial, y ha podido seguir desarrollando su actividad, y en algunos casos incluso el problema era la tensión de poder incorporar más personas para poder hacer frente al volumen de pedidos que se tienen. Esta actividad lógicamente va a normalizarse en los próximos meses y recuperará de manera relativamente sencilla su situación precrisis. El canal Horeca, la recuperación va a estar muy vinculada a levantamiento del estado de alarma, la actividad de bares y restaurantes y hoteles vinculado al turismo. Dos comentarios separados respecto a estas dos cuestiones. Bares y restaurantes, pues nuestra previsión es que, con todas las incertidumbres, por supuesto, de las que podemos hablar en estos momentos, es que si el estado de alarma se levanta y estas actividades pueden reanudar su funcionamiento en la segunda mitad del mes de mayo, aún así la recuperación de actividad va a ser gradual, por una cuestión de recomendaciones sanitarias y de prudencia de los propios ciudadanos en lo que supone, pues, acudir a bares y restaurantes, pues que será de manera progresiva. Probablemente no veremos una actividad, en el caso de que en la segunda mitad del mes de mayo ya se pueda funcionar, pues no reveremos una actividad medianamente normalizada hasta el mes de junio y meses posteriores. Respecto a hoteles y toda la actividad vinculada a turismo y todos los que proveéis de productos alimentarios a este segmento, bueno, pues lógicamente se va a ver impactado. La campaña de verano se va a ver bastante impactada por pérdida de turistas, que no va a ser igual de intensa en el turismo internacional que en el nacional. Las perspectivas que tenemos es que el impacto va a ser mayor en el turismo internacional, pero pensamos que el sector va a reaccionar para al menos intentar consolidar la parte de turismo nacional, que es muy importante. Son muchos millones de personas las que se mueven en destino vacacional dentro de nuestro país, y por lo tanto, aunque vamos a tener una campaña, por supuesto, de verano alejadísima de lo que podríamos tener en los años previos, pero vamos a tener un cierto volumen. Yo creo que aquí espero que tengamos una sorpresa positiva respecto a previsiones enormemente pesimistas que desde el sector se han trasladado.
Por tanto, quiero aquí terminar ya unos mensajes principales de resumen. Estamos viviendo una crisis con un impacto en el empleo brutal. Los datos del mes de marzo no tienen parangón en la historia de este país. Los datos del mes de abril, aunque no van a ser tan negativos en términos de pérdida de empleo, pero van a recoger íntegramente el efecto de los ERTEs. En conjunto, entre trabajadores que pierden su empleo y trabajadores afectados por ERTEs, estaríamos hablando de unos 5 millones de personas afectadas entre los datos de marzo y de abril. El sector de industria alimentaria no ha sido el que se ha visto más afectado, pero aún así, por supuesto, ha sufrido, especialmente y de manera muy importante en aquellos que están en canal Horeca. Y esperamos una recuperación relativamente rápida para este sector durante la segunda mitad de este año para volver a una situación de relativa normalidad, no como para el conjunto de la economía, que será algo a final del año que viene, sino que podremos recuperar la normalidad previsiblemente en la última parte de este año y principios del 2021. Y con esto terminaría el bloque de impacto económico. Por supuesto, hay algunas preguntas que ya habíais hecho y que ya pues, creo que han podido quedar respondidas, pero luego vamos a tener un turno de preguntas, tanto nuevas como las que ya nos habéis pasado. Pero ahora voy a dar paso al bloque de normativa jurídica y novedades que en materia laboral se han aprobado en los últimos meses, que va a realizar mi compañera Mariola Sánchez, responsable del área jurídica de Randstad España. Muchas gracias por vuestra atención y en las preguntas pues volvemos a iterar. Gracias, Valentín. Buenos días a todos. Gracias por atender esta webinar. En este módulo lo que vamos a repasar así brevemente las principales medidas que el actual Gobierno ha aprobado por vía Real Decreto Ley, es decir, por razones de urgencia, con objeto de facilitar a las empresas mecanismos para poder vamos a decir, activar y gestionar su fuerza laboral, ¿no? en esta situación tan complicada. La verdad es que hemos asistido a la aprobación de 5 reales decretos leyes con medidas de muy diverso impacto, no solo de ámbito laboral, sino medidas en el ámbito de impuestos, en el ámbito de consumidores, etcétera. Aquí lo que vamos a mirar sobre todo es qué medidas de índole laboral tienen las empresas a su disposición para tratar de paliar esta grave situación que estamos viviendo. Todos estos reales decretos leyes han sido convalidados, pero no obstante se están tramitando como proyecto de ley en el Parlamento. Por lo tanto, no es extraño pensar o vaticinar que pudiera haber cambios en sus textos definitivos al final, dependiendo un poco de cómo las fuerzas tanto parlamentarias como patronales y sindicatos pues, lleguen a acuerdos, ¿no? Lo que vamos a hacer es repasar esas principales medidas. No van en orden del Real Decreto Ley, sino un poco por materias. Yo creo que la principal medida de la que lo primero se ha hablado ha sido de los ERTEs por fuerza mayor. El ERTE por fuerza mayor es una medida que existe en la legislación española y lo que ha hecho esta normativa es matizar la actual situación de crisis derivada de la pandemia del COVID, cómo puede entenderse fuerza mayor para las empresas, ¿no? Entonces, al final, una empresa va a poder solicitar o ha podido solicitar un ERTE, porque ya llevamos bastante en situación de estado de alarma, cuando su actividad, como consecuencia del COVID, se pierda. ¿Y se pierda por qué? Pues bien, como un impacto directo de la declaración del estado de alarma, aquellas situaciones que han implicado suspensión o cancelación de actividades, creo que Valentín ya lo ha dejado muy claro, se ha procedido el cierre de todo el sector hostelero, con lo cual está clarísimo que este sector tiene una fuerza mayor. Por contra, sin embargo, las tiendas de alimentación y las grandes superficies en el aspecto de alimentación, pues no. Cierre temporal de locales por temas de afluencia pública, restricciones al transporte público, restricciones a la movilidad de las personas y de las mercancías. Ha habido sectores que se han quedado desabastecidos totalmente como consecuencia del impacto, la falta de suministros,
o bien situaciones urgentes y extraordinarias debido al propio contagio de la plantilla. Ha habido entidades y empresas cuyo personal ha resultado, si no al 100, al 90% contagiado, y así es imposible continuar la actividad. Y han tenido que desinfectar instalaciones, y eso, por supuesto, es una situación totalmente ajena a la voluntad y al control de la empresa, ¿no? En general, el Real Decreto de Estado de Alarma, el 463 del 2020, en sus artículos 7, 9, 10 y 14 renumeraba o contenía este tipo de actividades que quedaban directamente impactadas, ¿no? Y luego todas las resoluciones que se han ido aprobando a su amparo. Aquí es interesante la Dirección General de Trabajo, que está emitiendo múltiples resoluciones intentando interpretar estas normas, porque no olvidemos que son normas realizadas de forma muy deprisa. En algunos casos técnicamente son cuestionables, pero además son complicadas. Bueno, pues está emitiendo interpretaciones, pero con la salvaguarda de que la Dirección General de Trabajo no es un órgano legislador. Sus opiniones son opiniones, tienen el valor de la autoridad que las emite, pero no son la ley. Entonces, incluso esas resoluciones que está emitiendo la Dirección General de Trabajo a futuro pueden quedar digamos, no aplicadas por un juez, ¿no? ¿Qué ha hecho el Real Decreto Ley 8 para los ERTE de fuerza mayor? Pues en base a la extraordinaria de la situación ha relajado algunos de los requisitos administrativos o de tramitación de este tipo de ERTEs, y lo que tenemos es que en principio la empresa, como todo ERTE fuerza mayor, lo que va a solicitar es la autorización del ERTE. La autoridad laboral se tiene que limitar a constatar si ha habido fuerza mayor o no la ha habido. No tiene por qué meterse ni en las medidas que la empresa plantea, ni mucho menos, ¿eh? Y este procedimiento, ¿qué es lo que supone? Bueno, pues que la empresa informa a sus trabajadores y a la RLT de existir, de su intención de presentar esta solicitud de ERTE por fuerza mayor, y a la RLT, a la representación legal de los trabajadores, le tiene que aportar la copia del informe que va a presentar ante la autoridad laboral y de las justificaciones que aporte, ¿no? La autoridad laboral debe constatar en el plazo de 5 días hábiles si autoriza o no el ERTE por fuerza mayor. Y en el caso del informe de la Inspección de Trabajo, que en un ERTE por fuerza mayor con carácter general, un ERTE ordinario de fuerza mayor, es un informe preceptivo, en este caso ha pasado a ser potestativo, solo lo emitirá la inspección si la autoridad laboral le requiere para ello, y dispone de 5 días. ¿Qué sucede si no nos contestan en este plazo de 5 días hábiles? 5 días hábiles que se descuentan exclusivamente sábados, domingos y festivos. Pues que el silencio es positivo, es decir, se entiende que el ERTE por fuerza mayor ha sido aprobado. Y de hecho, la autoridad laboral, que sigue teniendo obligación de dictar una resolución, si no lo ha hecho en el plazo legal establecido, solo le queda cuando emita una resolución que sea favorable. Es decir, constatando la circunstancia de fuerza mayor. Lo que sucede es que este plazo tan exiguo, la Ley de Procedimiento Administrativo permite que en circunstancias muy excepcionales las autoridades adopten resoluciones motivadas por las cuales el plazo se amplíe de 5 a 10, se duplique. Bueno, pues a la fecha de hoy nos constan 6 comunidades autónomas que han ampliado el plazo para resolver a 10 días hábiles: Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Galicia. En estos casos, el plazo para resolver son 10 días. Si en ese plazo no ha habido resolución, se entiende estimado. La empresa es la que decide qué medidas va a adoptar. Una vez autorizado el ERTE de fuerza mayor, la empresa entiende y estima qué trabajadores van a resultar afectados, qué medidas, si suspensión, si reducción de jornada, y lo que tiene virtualidad es que los efectos de este ERTE se retrotraen a la fecha del hecho causante. Pues si a mí me decretan un confinamiento y no pueden acceder a mis instalaciones porque estoy en un centro, pues como pasó con Igualada, pues las fechas se retrotraerían al momento en el que se resolvió por la autoridad competente que no se podía entrar ni salir. Los efectos del ERTE en el caso de la fuerza mayor, y esta también es la excepcionalidad, solo se van a permanecer, solo van a estar vigentes mientras esté o dure el estado de alarma, que sabéis vosotros que a la fecha de hoy es hasta el 26 de abril. Si hubiera una prórroga, un ERTE por fuerza mayor aprobado se prorrogaría sin necesidad de que la empresa haga nada, pero ese es precisamente el quid de la cuestión, que una vez levantado el estado de alarma, los efectos de un ERTE por fuerza mayor autorizado, ya sea por silencio positivo o por resolución expresa, decaen
con lo cual las empresas van a tener que hacer los deberes y van a tener que estar valorando el impacto de la finalización del estado de alarma en sus respectivas actividades. ¿Qué es otra de las medidas excepcionales que se ha aprobado para los ERTEs por fuerza mayor? Bueno, pues que el empresario podrá solicitar de la tesorería una exoneración de las cuotas empresariales y conceptos de recaudación conjunta de su parte, por así decirlo, no la del trabajador, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el importe? Bueno, pues si eres una empresa de menos de 50 trabajadores, tu exoneración llegará hasta el 100% de dichas cuotas y si tienes 50 trabajadores o más, al 75%. Insisto, la empresa tiene que solicitárselo a la tesorería y el número de trabajadores se medirá el 29 de febrero del 2020. Esta exoneración no aplica a los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y la producción derivadas del COVID, que luego veremos. Y este es uno de los temas, bueno, pues que ha sido bastante cuestionado por las organizaciones patronales y obviamente su intención es, su deseo es que este tipo de medidas no solo se prolonguen en el tiempo, es decir, duren más allá que el propio estado de alarma, sino que también se extiendan a los ERTEs por causas productivas COVID. Pero hoy por hoy no deja de ser un desideratum y veremos si en la tramitación parlamentaria los proyectos de ley derivados de todos estos reales decretos leyes pues conseguimos algún tipo de medida en ese aspecto, porque sería francamente necesario. Otra de las medidas que también ha causado bastante inseguridad es que para que una empresa se beneficie de estas medidas excepcionales tiene que mantener el empleo durante 6 meses después de desaparecido el estado de alarma. Y la verdad es que el Real Decreto Ley 8 solo dice eso, compromiso de la empresa de mantener el empleo durante 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad tras el levantamiento del estado de alarma. Y aquí surgen múltiples dudas, pero ¿qué se entiende por mantener el empleo? ¿Cómo se computan los 6 meses? Bueno, una vez más, la Dirección General de Trabajo, además a una consulta que la COE ha realizado, ha dado una serie de criterios, pero nos seguimos moviendo en criterios administrativos que no tienen amparo legal, ¿no? Sí que es cierto que hay un Real Decreto Ley en el 11 que en una disposición relativa a las empresas de sectores audiovisuales y de artes escénicas y demás ha contenido unas reglas especiales, pero esa norma, que es la que tiene rango de ley, solo se refiere a ese sector, ¿no? Entonces, la Dirección General de Trabajo ha extendido, por así decirlo, esos criterios, pues, por ejemplo, que la obligación solo se refiere al mantenimiento del empleo de los trabajadores afectados por el ERTE de fuerza mayor, no a otros trabajadores, que además no se entenderá incumplido este compromiso si, por ejemplo, finalizan contratos temporales o se extinguen por causas no imputables al empresario. Pensemos un despido disciplinario procedente, una jubilación, la declaración de una invalidez permanente total. Pero insisto, son criterios de la Dirección General de Trabajo que de momento no tienen reflejo en una norma con rango de ley y no dejan de dar cierta inseguridad a las empresas. En cuanto a los ERTEs por causas objetivas, económicas, técnicas, organizativas y la producción, derivados de la situación extraordinaria que ha provocado la pandemia del COVID, también este Real Decreto aprueba unas normas especiales precisamente por razón de urgencia. ¿Qué es lo que ha pretendido? Relajar las exigencias o determinados trámites o plazos que marca el Real Decreto Ley 1483 del 2012, que es el que en el ámbito laboral regula todo tipo de ERTE, ya sea por fuerza mayor o por causas objetivas, ¿no? ¿Y qué es lo que ha hecho en esta materia? Primero, una especialidad en cuanto a la legitimación para negociar este ERTE, porque el ERTE por causas objetivas es un ERTE que se negocia, y un tema de plazos. En materia de negociación, lo que establece este Real Decreto Ley es que si no hay representación legal de los trabajadores en la empresa, la legitimación para negociar la tienen los sindicatos más representativos, con capacidad para negociar pues, convenio sectorial. Y si estos no designan a nadie, entonces la comisión estará formada por 3 trabajadores de la empresa que hayan sido elegidos entre sus compañeros por la vía del artículo 41.1 del Estatuto de los Trabajadores. Pero toda la conformación de esa comisión negociadora tiene que estar en 5 días. 5 días, además, naturales. ¿Y por qué decimos naturales? Y esto contrasta con los 5 días hábiles
de la aprobación de los ERTEs por fuerza mayor, porque el Estatuto de los Trabajadores, cuando ha regulado los periodos para negociar precisamente modificaciones sustanciales y medidas de tipo colectivo, siempre se ha expresado en términos de días naturales. Por lo tanto, si estamos en una situación de urgencia y estamos, digamos, relajando o dando normas especiales para poder reaccionar con rapidez, máxime, o mayor razón serán días naturales. En este caso, el informe de la inspección, que sigue siendo también potestativo cuando con carácter general es mandatorio, se tiene que emitir en el plazo de 7 días si así lo pide la autoridad laboral, y el periodo de consultas, es decir, en este ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y la producción derivadas del COVID, el periodo de consultas no podrá ser superior a 7 días. Pero recuerdo que la exoneración de cuotas de la Seguridad Social no aplica hoy por hoy a este tipo de ERTEs. También una reflexión, porque se nos ha preguntado, oye, pero los ERTEs, ¿cuánto pueden durar? Hombre, un ERTE, como su propio nombre indica, es una medida temporal. Entonces, la normativa en ningún caso habla de lapsos temporales de duración ni les pone coto, pero lo que tenemos que ser conscientes es que la medida tiene que ser coyuntural y no estructural. Entonces, será la circunstancia la que determine en cada caso cuánto tiempo puede estar vigente un ERTE. Hemos visto por la intervención de Valentín que las perspectivas de recuperación se están yendo al 2021. Pues cada sector tendrá que mirar en base a su situación en cuánto tiempo va a poder recuperarse. Pero también os comento que es la lucha siempre de qué se ha convertido en estructural o qué es coyuntural. También se ha aprobado estos Reales Decretos Ley 2 medidas para las empresas que han causado también bastante inseguridad y bastante preocupación, porque por una parte se ha determinado que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y la producción que amparan precisamente estos ERTEs que hemos visto, lo que yo denomino ERTEs COVID, ya sea por fuerza mayor o por otro tipo, no podrán justificar una extinción de contrato o un despido. Las empresas dicen, bueno, entonces que ahora no se pueden extinguir contratos de trabajo. Sí, se pueden extinguir. Lo que pasa es que no sería planteable un despido objetivo que bases precisamente en estas causas que derivan del COVID. Pero una vez más, la norma que lanza la prohibición tampoco regula cuáles son las consecuencias. Pero desde luego se puede despedir a alguien disciplinariamente si ha cometido una falta muy grave y demás, o los contratos temporales que vayan venciendo, excepto lo que comentábamos en el punto siguiente, pues podrán finalizar. O sea, en ese sentido, esto es una prohibición y como toda prohibición tiene que interpretarse en sentido estricto. La otra medida es la interrupción del cómputo y la duración máxima de los contratos temporales. Primero, solo afecta a contratos que estén afectados por un ERTE COVID, ya sea de fuerza mayor o de causas productivas. ¿Y qué es lo que establece esta norma? Pues literalmente lo que establece es que los contratos temporales, incluidos los formativos de relevo y de interinidad, que estén incluidos en un ERTE, se suspenden el cómputo tanto para la duración del contrato en sí mismo considerado como los periodos de referencia. Y la verdad es que esta norma pues, ha suscitado muchísimas dudas, porque uno piensa, bueno, si yo estoy sustituyendo a un trabajador de baja de IT, en el momento en que esta persona le den el alta, como que el contrato del interino se prorroga, por hablar de alguna manera, ¿no? Entonces, una vez más, la Dirección General de Trabajo ha emitido determinadas resoluciones en respuesta a consultas, pero estamos en lo de siempre. Una empresa lo que necesita es seguridad jurídica y necesita que el texto venga en una norma con rango de ley para que luego no le puedan reclamar ningún tipo de problema. Obviamente los patronales de diferentes ámbitos están dentro de esta actividad parlamentaria. Estas dos, digamos, disposiciones no han gustado y es de esperar que se trabaje para su eliminación o su restricción o su matización. Pero en cualquier caso, hoy por hoy lo que tenemos es lo que está publicado en el Boletín Oficial, en este Real Decreto Ley, que además fue convalidado.
Los criterios de la DGT, como comentaba, a consultas de la COE han tratado de interpretar ambas prohibiciones o ambas obligaciones y una vez más pues reiterar que no deja de ser eso, una opinión o una resolución que por supuesto tiene el valor del organismo que la está emitiendo, pero que no es una norma con rango de ley y que en este país la interpretación auténtica de las normas pues al final reside en los tribunales, con lo cual quedamos un poco expuestos al albur de cómo evolucionen las cosas y si esto termina en los juzgados, pues lo que vaya a pasar, ¿no? Este criterio de la COE en materia de contratos temporales sí que establece que aquí, opina que los contratos que tengan una causa objetiva, y cuando digo objetiva no me refiero al despido objetivo, sino un hecho objetivo, evidente, que no dependa del lapso temporal y ocurra, pues finalizarán, pero otros, como puede ser el contrato eventual o el contrato en prácticas o el contrato de relevo, que tienen una fecha de fin cierta y pactada por las partes, que esos, por así decirlo, se prorrogan, que no es una prórroga, porque no habría que firmar nada, pero que se han entendido congelados, y cuando el estado de alarma se levante, pues esos días que han estado suspendidos, digamos que se le añaden. Y bueno, pues estamos ahí, las empresas bastante indecisas, no indecisas, sino con una incertidumbre tremenda, porque luego hay servicios regionales de empleo que me consta que esta norma entró en vigor el 28 de marzo y que a contratos extinguidos el 27 de marzo por fecha fin pactada, cierta y demás, pues que están comunicándoles a los trabajadores que ese contrato no se podía finalizar, ¿no? Con lo cual estamos en una situación complicada. El Real Decreto Ley 8/2020 también tenía una serie de medidas que además ha habido preguntas respecto de ellas. Claro, uno de los problemas que tiene la epidemia, la pandemia, es la concentración de personas en un mismo sitio, y para evitar precisamente el contagio y esas concentraciones pues se han aprobado este tipo de medidas. Una era el teletrabajo. Entre comillas, se obliga a la empresa, a implementar el teletrabajo como algo excepcional y transitorio mientras dure esta situación, pero dentro de lo que sea técnica y razonablemente posible, ¿no? Y además teniendo en cuenta qué esfuerzo le exige esta adaptación, ¿no? Entonces, el teletrabajo es una obligación de la empresa el planteárselo, pero puede que no sea posible implementarlo, ¿no? En el caso de ajuste de horario y jornada por deber de cuidado, recordemos que rondando a la declaración de estado de alarma, muchas comunidades autónomas decretaron el cierre de los centros escolares. Hubo bastante problemática y, de hecho, las personas trabajadoras se quedaron como en una situación de ¿qué hago, ¿no? Bueno, pues también esa medida vino un poco a paliar este tema. Se reconoce el derecho de adaptación del horario e incluso ejercitar una reducción de jornada cuando un trabajador acredite que tiene deber de cuidado respecto a su cónyuge, su pareja de hecho, así como una serie de familiares, pues por consanguinidad hasta el segundo grado, si concurren unas causas excepcionales derivadas o directamente relacionadas con la transmisión del COVID, ¿no? La petición del trabajador tiene que ser justificada, tiene que ser razonable, tiene que ser proporcionada. O sea, la empresa lo que tiene que hacer es valorar qué le están pidiendo, si de verdad ese es el objetivo y también si organizativamente puede acceder a ello, ¿no? Imaginémonos una empresa que un trabajador le pide adaptar su horario y el trabajador le pide, voy a poner una tienda de alimentos que tiene un horario de apertura y que diga a un trabajador, pues yo quiero trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana. Ya sé que es absurdo, pero es por ponerlo así. Entonces, bueno, al final eso es un tema que tiene que ser organizativamente posible. Si no hay acuerdo entre las partes, pues al final, como siempre, serán los jueces los que tendrán que decidir y esto se va a solventar por el procedimiento especial de ejercicio de derechos de conciliación. Estas dos medidas, el teletrabajo y el derecho de ajuste horario y de jornada, estarán vigentes mientras esté vigente el estado de alarma más un mes más. Lo que sucede es que, como siempre, pues es una medida que puede ser prorrogada, con lo cual al final tendremos que ver por dónde van las nuevas normas que puedan suceder. En el tema del ajuste de jornada de horario, al final, ¿de qué tipo de medidas estamos hablando? Bueno, en el caso de la redistribución del tiempo de trabajo, bueno, pues un trabajador podría pedir un cambio de turnos, que se altere su horario, tener un horario flexible de entrada y salida, incluso que se cambien las funciones, un cambio de centro y la implementación del teletrabajo. Pero insisto, petición razonada, justificada y que organizativamente la empresa pueda
atender. Y en cuanto a la reducción, pues se le reconoce a estos trabajadores una reducción especial de jornada, con, por supuesto, ajuste proporcional del salario. Se les va a aplicar lo previsto en los artículos, en los apartados 6 y 7 del artículo 37 del Estatuto de Trabajadores, que es el que, para que todos nos conozcamos, y reconoce las reducciones de jornada por guarda legal, pero aquí le van a dar una serie de especialidades también precisamente por la urgencia de la situación. Y es, primero, que el preaviso solo va a ser de 24 horas, que incluso la reducción de jornada puede llegar al 100% de la jornada, pues señores, entonces estaremos en una excedencia, casi como si dijéramos. Y cuando el permiso se solicita por cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que no es necesario que el familiar no desempeñe una actividad retribuida, que sin embargo en el 37 sí lo exige para la reducción de jornada por guarda legal. La tercera medida de flexibilidad, más que nada esta, también favoreciendo un poco a los trabajadores, es precisamente el desempleo que se genera como consecuencia de los ERTEs que denomino COVID, es decir, ERTEs derivados tanto de fuerza mayor como de causas objetivas, es decir, esto aplica a los dos. Los trabajadores afectos por este tipo de ERTEs van a tener derecho a percibir el subsidio de desempleo y ello, aunque uno no tengan el periodo de carencia suficiente, y además el tiempo que consuman durante este periodo, o sea, esta prestación no les va a restar, no se va a entender consumida para futuras prestaciones por otro tipo de extinciones. Pero es importante porque este tema aplica a los trabajadores que hayan sido afectados por ERTE, pero su contrato tenía que haber estado vigente en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto Ley, que fue el 18 de marzo. Es decir, un trabajador contratado el 20 de marzo no va a tener este tipo de trato, ¿vale? La tramitación precisamente ante la situación de cierre de todos los servicios regionales de empleo y demás, y precisamente para evitar, o en coherencia con la limitación de deambulación y demás, los trabajadores no van a tener que solicitar la prestación por desempleo, sino que lo va a hacer la empresa de forma colectiva en nombre de sus trabajadores. Y esto ha generado bastantes problemas porque ha sido un pequeño caos, los sistemas se caían, las instrucciones no estaban claras, hay colapso en la transmisión de la información y al final, efectivamente, el trabajador no va a tener que tramitar individualmente su prestación, pero como creo que todos vosotros ya habréis visto en las noticias, hay bastantes retrasos en los pagos, porque precisamente por el colapso. A modo simplemente de recordatorio, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social no ha decaído, por lo tanto, las empresas, dentro de las medidas que adoptemos de ERTEs, tanto por fuerza mayor como por causas productivas, tenemos que dar datos ciertos, si no, estaremos incurriendo en una infracción. Si, como consecuencia de una falsedad, se devenga una prestación de forma indebida, la empresa va a tener responsabilidad, va a tener que reintegrarla, incluso podría incurrir en responsabilidad penal, además de la administrativa. Y, por último, va a haber un plan específico de, digamos, inspección, de investigación de todas estas solicitudes y comunicaciones derivadas de los ERTEs coronavirus y las diferentes autoridades, Inspección de Trabajo, Servicios Regionales de Empleo, Servicio Estatal Público de Empleo, la Inspección de Hacienda, o sea, todos van a trabajar y van a revisar las actuaciones llevadas a cabo. Aunque este permiso, digamos, ya se ha materializado, como saben ustedes, al filo de las 12 de la noche en el Boletín Oficial del 29 de marzo, domingo, se publicó el Real Decreto Ley 10 de 2020 y creó un permiso retribuido, recuperable, una figura que no existía en nuestro ordenamiento, para aquellos trabajadores que desempeñasen servicios en actividades no esenciales, de 11 días de duración, se extendió desde el 30 de marzo al 9 de abril, ambos incluidos. Era solo para los trabajadores de este tipo de actividades, de las no esenciales, y además, por supuesto, que no estuvieran inmersos en otra medida, como podría ser teletrabajo, con un contrato ya suspendido o en ERTE y demás, ¿no? Entonces, este permiso ya se ha materializado, y la empresa, como todavía no hemos hecho se hizo parte de la nómina, tendría que pagar la retribución ordinaria.
El problema está en cómo se va a recuperar este permiso, ¿no? La normativa deja clara, por supuesto, que el trabajador pues, tiene que recuperar esas horas, pero da un periodo de tiempo quizás excesivamente corto, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque el trabajador deberá recuperar esas horas entre el levantamiento del estado de alarma y el 31 de diciembre del 2020. Una vez más, esta norma deja un poco a las empresas con la cuestión de ¿y qué pasa si no me da tiempo en ese periodo? Pues habrá que ver cómo evoluciona este tema, porque hoy por hoy no tenemos solución, porque además estas horas se tienen que recuperar, como no puede ser de otra manera, respetando la normativa en materia de jornadas máximas, descansos semanales, descansos entre jornadas, los preavisos, los derechos de conciliación, con lo cual va a ser un tema que puede que el 31 de diciembre no haya habido tiempo material para recuperarlo, porque incluso puede que la empresa no tenga trabajo suficiente, ¿no? Y ese es un tema que entiendo también saldrá en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley derivado de este Real Decreto. La recuperación de las horas, el Gobierno podía haber utilizado otros temas. Digamos que ha reproducido un poco el mecanismo de la negociación de los ERTE por causas productivas COVID. Se debe negociar con la RLT, con la representación legal de los trabajadores. Si no existiese esta, nos vamos otra vez a una comisión que deberá ser montada en el plazo máximo de 5 días, que le corresponde en principio a los sindicatos más representativos, y si estos desestiman participar, pues entonces tendrá que ser una comisión ad hoc integrada por trabajadores de la empresa, etcétera. Y el periodo de negociación, también una vez más, dura máximo 7 días. O sea, todo esto suena a la tramitación del ERTE por causas productivas. ¿Cuál va a ser el contenido del acuerdo? Bueno, pues si se van a recuperar todas o parte de las horas, ¿qué preaviso mínimo va a tener que darle la empresa y el periodo de referencia de recuperación? Aquí el tema, claro, la duda que nos surge es ¿y podría este acuerdo ampliar el periodo? Pues en principio iría contra la norma, pero bueno, ya veremos también si se consigue flexibilizar. Si no hay acuerdo, porque esto es, como siempre, también pasa como un ERTE por causas productivas. Tú lo negocias, pero si al final las partes no llegan a un acuerdo, se le reconoce a la empresa la capacidad de tomar la decisión final. Por supuesto, sujeta al control de los tribunales. Entonces, la empresa le notificará tanto a las personas trabajadoras como a su RLT cuál es su decisión final en cuanto a la recuperación. Bueno, ya para ir terminando, la baja de IT COVID, que ha dado bastantes vaivenes, al final simplemente es que se ha reconocido a los trabajadores a los que se les ha decretado periodo de aislamiento o contagiados una baja especial. Se les asimila a un accidente de trabajo, aunque no lo es, insisto, es una situación asimilada al accidente de trabajo a los exclusivos efectos de la prestación de IT. Cobrarán el 75% de la base reguladora a partir del primer día siguiente a la baja. La baja y toda la tramitación y todo el seguimiento y los partes de confirmación los va a dar el Servicio Público de Salud, no las mutuas. Es una baja de IT común, lo que pasa que tiene un código especial, y la empresa no tiene que hacer ningún tipo de transmisión en Delta ni nada por el estilo. ¿Qué sucede? Que obviamente si un trabajador se contagia en el centro de trabajo, y eso obviamente se puede acreditar, eso sí que va a ser un accidente de trabajo y tendrá que tramitarse como tal. También hablar un poco de la colaboración que se ha pedido a los servicios de prevención, que también, insisto, ha habido mucho ir y venir de las normas, y en el momento actual resulta que el servicio sanitario de los servicios de prevención tienen que emitir un informe en una serie de situaciones como complemento o ayuda para los facultativos de atención primaria para que estos puedan, vamos a decir, reconocer la IT, ¿no? Entonces, van a tener que emitir un informe, y permítanme que lo lea porque es casos posibles, probables y contactos estrechos de casos posibles, probables o confirmados ocurridos en las empresas, o también en relación con colectivos sensibles, ya sabéis, pues mayores de 60 años, gente que tenga diabetes, una serie de temas que al final se les entiende que médicamente los estudios piensan que son más digamos, sensibles a esta situación. Entonces, aquellos colectivos sensibles en el que en su puesto de trabajo exista riesgo de contagio, porque lo que tiene que haber es riesgo de contagio en el puesto de trabajo, bueno, pues si no le pueden adaptar el puesto para excluir este riesgo o darle la protección adecuada,
o incluso cambiarle de funciones, bueno, pues tendrá el servicio sanitario que emitir ese informe para que el médico facultativo le pueda dar la baja. Hay una serie de moratorias y aplazamientos a la seguridad social, como los tienen ahí, seguramente la presentación se les entregará y no quiero extenderme más en el tiempo. También medidas especiales para trabajadores autónomos, pero me gustaría terminar con una medida que además yo creo que la ha adelantado Valentín y que viene mucho a la aplicación a esta webinar por el sector, ¿no? Claro, estamos ya casi en plena campaña, a punto de empezarla en muchos ámbitos y no hay trabajadores, hay escasez de trabajadores. Entonces, el Real Decreto Ley 13/2020 lo que ha regulado es un régimen especial de contratación, pero ojo, exclusivamente durante, una vez más, la vigencia del estado de alarma y con fecha tope el 30 de junio. Solo aplica a contratos firmados y finalizados, es decir, tanto el inicio como la fecha de fin tienen que estar en ese periodo, durante la vigencia del estado de alarma y como fecha tope hasta el 30 de junio. ¿Y qué nos va a permitir esta medida? Bueno, pues contratar a trabajadores que están percibiendo prestaciones de desempleo u otro tipo de subsidios. Es decir, estos trabajadores van a poder compatibilizar las prestaciones con el salario y el trabajo, cosa que con carácter general saben que están prohibidas. Bueno, la norma relaciona específicamente qué prestaciones son compatibles, está en el artículo 3, pero una cosa deja muy clara. Un trabajador afecto por un ERTE COVID, es decir, los que hemos visto al principio, tanto de fuerza mayor como de causas productivas, no podrá beneficiarse de esta medida. Son otro tipo de... Pues alguien que le haya afectado un ERTE que provenga de antes del periodo COVID, sí, pero afectado por COVID no. También, ¿qué colectivos van a poder ser contratados? Porque lo que se trata es de buscar trabajadores, bueno, pues trabajadores extranjeros cuyos permisos de trabajo concluyan entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio. También esto viene porque las oficinas de extranjería están cerradas, es imposible acceder a las prórrogas, etc. Y, por último, contratación de jóvenes nacionales de terceros países, es decir, jóvenes extranjeros que estén en situación regular en España y que estén entre 18 y 21 años. Es decir, igual son jóvenes que tienen residencia, pero no, o vamos, que están facultados para residir, pero no para trabajar. Bueno, todo esto tiene que hacerse a través de los servicios regionales de empleo, es decir, hay que presentar una oferta de empleo y los servicios regionales son los que asignarán a los trabajadores y van a aplicar un orden preferente si es que tienen mucha bolsa, ¿no? Y la propia norma dice los criterios, pues a quién vas a contratar primero, ¿no? Pues obviamente los primeros, los desempleados, sin prestaciones y demás, ¿no? Entonces, siempre que se cumpla el criterio de residencia, porque no olvidemos que estamos en un momento en el que la libertad de movilidad está limitada. Entonces, se quiere que haya una inmediatez, una cercanía entre el lugar de trabajo y la residencia, porque si no tenemos el problema entonces de cómo llegar a ese punto, ¿no? Entonces, los trabajadores de este colectivo tienen que tener su residencia en una localidad próxima a la del lugar en el que va a desarrollar la finca en la que vayan a trabajar. Incluso el Real Decreto Ley da una definición de qué se entiende por localidad próxima. Pues bueno, cuando el domicilio del trabajador o el lugar en el que pernocte temporalmente mientras desarrolla la campaña esté en el mismo término municipal o en los adyacentes o limítrofes, aunque las comunidades autónomas van a poder matizar esta proximidad. Pero, ojo e importante, el empleador, primero, tiene que garantizar que va a proporcionar a este trabajador los EPIs que sean necesarios frente al COVID. El salario se recuerda que tiene que pagar el salario de convenio, recordando además que el salario mínimo interprofesional del 2020 opera como mínimo en este sector y un tema también relacionado con la limitación de deambulación, se tiene que pagar por transferencia bancaria. Por último, las empresas en su comunicación de contrataciones a los respectivos servicios, ya sabéis lo que se hace a través de Contrata, tendrán que identificar el código que les haya facilitado la oficina. Y con esto hemos hecho un repaso, yo creo que rápido, pero bastante significativo de las principales medidas del ámbito laboral y lo que estamos ahora es a vuestra disposición para solventar las dudas que pueda seguir habiendo con respecto a las materias que hemos comentado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mariola.
Vamos a dejarte descansar unos minutos para que recuperes, así que empiezo yo con la ronda de preguntas, si te parece. Muchos habéis enviado ya preguntas con carácter previo al webinar, otros las estáis mandando por el chat durante la duración del mismo. Voy a empezar, bueno, de las que yo tengo recogidas hay bastantes que creo que ya han quedado contestadas. Si queréis luego matizamos alguna cosa respecto a cuál es el impacto en el sector de industria alimentaria y cuáles son las perspectivas de recuperación, de salida de la crisis, la vinculación con hostelería y cómo se va a recuperar este sector. Pero hay algunas que sí que puedo, que son diferentes y que creo que hay que contestarlas. No han quedado recogidas antes. Alguna hace referencia con cómo esta crisis va a cambiar la manera de trabajar. ¿Qué podemos decir respecto al teletrabajo en aquellas actividades que se hayan podido implantar y si esto ha venido para quedarse? Bueno, pues deciros que sin duda vamos a tener un cambio como consecuencia de esta crisis en muchas dimensiones. Aunque la crisis recuperemos totalmente, está claro que, por ejemplo, los hábitos de los consumidores van a cambiar y los consumidores con carácter general van a hacer más acopio y van a tener más reserva en casa de productos de larga duración con seguridad. No porque a lo mejor sea algo muy racional, sino porque es algo que se hace con precaución. Pero en cuanto a las cuestiones puramente laborales, sin duda, uno de los grandes impactos que hemos tenido con esta crisis es la extensión en aquellas actividades y en aquellas empresas donde es posible del teletrabajo. El teletrabajo ya antes venía aplicándose lentamente en muchas empresas, pero muchas veces había una restricción de carácter psicológico. El no saber si se iba a perder productividad, el no saber si los trabajadores iban a adaptarse a esa manera de trabajar, iban a responder de manera adecuada, si la satisfacción de los clientes iba a ser la misma en aquel contacto que se pudiera hacer con clientes vía teletrabajo. Bueno, había muchas incógnitas que hacía que se paralizara la implantación. Y ahora, pues sin más reflexión, prácticamente obligados, la implantación del teletrabajo ha sido general en todas aquellas actividades y empresas donde era posible. Cuando pase esta crisis, pues mucho se va a volver a la situación previa, pero ya va a quedar esta experiencia y, en general, cuando la experiencia se valore como algo positivo, pues se va a romper esa barrera psicológica que había y se va a poder extender e implantar de manera mucho más normalizada. Simplemente recordar que, bueno, un dato que no conoceríais, pero a lo mejor intuíais, que en España el nivel de implantación del teletrabajo previo a la crisis de coronavirus era como un 50% inferior a la media europea. Es decir, que en las empresas en Europa ya era bastante más habitual este tipo de prácticas y ahora hemos comprobado que es algo que es posible poder desarrollar. También había algunas preguntas que iban referidas a en qué medida queda el producto nacional respecto al extranjero y qué sucede con el envío de mercancías al resto del mundo en este momento. Bueno, vamos a ver, hay unas restricciones en muchos países a la importación de productos europeos o de productos españoles. Esto es algo que progresivamente se va a levantar en cuanto la crisis sanitaria se supere, pero a día de hoy eso es algo que permanece en otros países y además es algo que es responsabilidad de autoridades de otros países el levantar esas limitaciones. Pero entendemos que son restricciones de corto plazo, que en ninguna medida se van a convertir en un elemento estructural. Por otro lado, es una oportunidad para el producto nacional, para reivindicarse, para encontrar mayor implantación dentro de nuestros consumidores en España y creo que de la crisis van a salir también reforzados.
No sé si puedes ya empezar, si ya has podido respirar, porque hay muchas, veo que hay muchas de ERTES y demás. Bien, las intento ir respondiendo un poco en global. Por la intervención, por si no ha quedado claro, todos los ERTES de los que he estado hablando, tanto por fuerza mayor como por causas, vamos a decir, objetivas, admiten la doble medida suspensión de contrato de trabajo y reducción de jornada. La reducción de jornada en un ERTE, ya sea por fuerza mayor o por causas objetivas, y tanto si es COVID como si no es COVID, entenderme, es entre el 70% y el 10% de reducción de jornada, ¿vale? Entonces, estas medidas se aplican a todos. La diferencia es que si yo estoy con un contrato suspendido, voy a percibir una prestación de un subsidio de desempleo y mi empresa, digamos que solo va a cotizar, pero no me va a pagar, y sin embargo... Perdona, mi empresa no va a cotizar, disculpadme. Y si estoy en reducción, al final lo que pasa es que percibo parte y parte, ¿no? ¿Qué sucede? Que al final, si yo como empresa no estoy obligado a complementar las prestaciones o los subsidios de desempleo, porque hay una pregunta que establece si la empresa tiene la obligación de pagar la parte del ERTE que no asuma el Estado para pagar el 100%. No, o sea, las prestaciones de desempleo tienen una normativa, tú cobras un determinado importe. Si estás en suspensión, la empresa no tiene ninguna obligación de complementar ese subsidio. Son cosas que se negocian, dependerán de las situaciones y demás. Lo mismo que en reducción, la empresa te va a pagar la jornada efectivamente realizada y la otra parte va a prestación de desempleo. Entonces yo creo que esto... y hay una pregunta que en España se supone que los trabajadores afectados por un ERTE pueden sumarse a las tareas recogidas de alimentos sin que ello penalice la prestación. Bueno, creo que lo he comentado, pero por si acaso, porque quede claro. Si un trabajador ha sido afectado por un ERTE COVID, es decir, un ERTE de los tramitados al amparo de estos reales decreto ley, no va a poder ser parte de ese colectivo especial para incorporarse a las tareas agrarias. Si lo hace, perderá la prestación, que ese es el tema, ¿eh? Lo que han hecho es, con objeto de poder coger y contar con fuerza de trabajo, es poder permitir simultanear prestación de desempleo y trabajo, que con carácter general no es posible. Pero si es un trabajador que ha salido de un ERTE por fuerza mayor, el Gobierno entiende que esa persona ya ha tenido acceso a unas medidas especiales, porque recordemos que igual ni siquiera hubiera tenido acceso al desempleo, porque no tenía el periodo de carencia, pero se lo van a dar. Entonces, ese colectivo está expresamente excluido. No digo que la futura ley los pueda acoger, pero para cuando salga esa ley, la campaña por lo menos ha terminado, salvo que la extiendan. Hay una pregunta que podría responder yo, es si las previsiones de recuperación económica tienen en cuenta posibles segundas oleadas del virus. Bien, pues decir que en principio no se está contemplando para el otoño, que esto es algo que se ha generado el debate de si en el otoño habría una nueva oleada o no. Y aquí también decir que hay un elemento de incertidumbre que será muy importante respecto a futuras oleadas, es si ya existirá o no una vacuna. Porque en el momento que exista una vacuna para el virus, pues evidentemente la situación de colapso y de la economía no será ni de lejos de la misma magnitud. Entonces, respondiendo a la pregunta, las previsiones de recuperación no están contemplando a corto plazo una segunda oleada. Y para el año que viene, sobre todo para 2021, si ya tenemos vacuna, pues aunque se produjera esa nueva oleada, pues desde luego el impacto económico sería mucho menor. Y aprovecho también, hay alguna pregunta sobre cómo se puede ayudar al propio sector y cómo se puede ayudar también al sector de hostelería. Bueno, aquí una reflexión general, y es que se están empezando a implementar algunas líneas de ayuda para las empresas afectadas.
Aunque con carácter general podríamos decir que en otros países las ayudas a las empresas, ayudas directas, están siendo más generosas que en España, pero aquí se están implementando algunas de esas líneas. Y lo que sucede es que los recursos son escasos y todos los sectores están peleando por estas ayudas. Entonces, aquí es importante destacar que ya sea industria alimentaria, ya sea hostelería, va a haber una lucha por acceder a esos fondos reducidos, ¿no? Esos fondos que no van a poder satisfacer todas las necesidades. Por tanto, pues aquí las patronales van a tener que hacer lobby para explicar que sus sectores serán los más afectados y que son merecedores de esas ayudas. Bueno, pues estoy buscando más preguntas. Hay alguna referida al e-commerce. El e-commerce está siendo un segmento comercial que está saliendo reforzado en todas las dimensiones de esta crisis, tanto el de carácter general por cierre de otros establecimientos, y es lo que nos permite seguir pues comprando determinados productos, como en el caso de la alimentación también. Lo que sí es cierto que se ha puesto de manifiesto algo que, en fin, es muy natural, que aunque está respondiendo muy bien, la dimensión de la crisis y la necesidad que se está poniendo de manifiesto respecto a las compras online, pues está sobrepasando muchas veces la capacidad de lo que las empresas tienen establecido para poder aprovisionar, no tanto por la parte pura de realizar compras online, sino la parte de distribución posterior, ¿no? La parte logística es la que está siendo cuello de botella, en este caso para el e-commerce, pero que está saliendo reforzada de esta actividad, sin duda. Hay una pregunta relacionada con el SMI. Efectivamente, hombre, la subida que tuvimos del SMI a principio de año, que además acumulaba la del ejercicio anterior, fue importante y creó bastantes problemas. Y pues el comentario es que debiera anularse, el comentario de la persona es que debiera anularse y que nos dejaran regir por los antiguos convenios colectivos. Pues como deseo está bien, pero llama mucho la atención que precisamente en el Real Decreto Ley que ha permitido esta medida para flexibilizar el colectivo contratable se haya hecho tanto hincapié en el salario mínimo interprofesional. Entonces, no lo veo factible en el corto plazo porque no han relajado en absoluto ni temas salariales, ni mucho menos. Entonces, de momento el SMI que tenemos para el 2020 es el que es, y además la normativa ha reforzado, si me apuráis, aplicabilidad, porque es que le ha llamado expresamente, ¿no? Con lo cual quizás eso también arroja una preocupación que tiene el legislador sobre el respeto no al salario mínimo interprofesional. Voy a hacer también un comentario general sobre temas de prevención, más que nada porque había muchas preguntas previas sobre temas de EPIs, de test coronavirus y demás. Simplemente un comentario: los servicios de prevención de las empresas están un poco locos, perdonadme por la palabra, por digamos cómo está evolucionando el tema. Las empresas tenemos la obligación de tener a nuestros trabajadores seguros. Muchas veces tenemos que luchar contra cosas que desconocemos, ¿no? Que si la mascarilla, sí, ¿no? Entonces, hay que estar muy atento a las guías que se están publicando y, sobre todo, nuestras principales colaboradoras son las mutuas, ¿no? Porque están en contacto directo. Pero como empresa estamos obligados a dotar de equipos de protección individual a nuestros trabajadores. No estamos obligados, de momento, a hacerles el test del COVID, pero porque encima hay un problema de suministros, pero lo que hay que estar es vamos a decir, a cómo vaya evolucionando la normativa, las resoluciones y las instrucciones. Porque hablaban aquí, hay empresas que me consta que están tomando la temperatura como una medida de prevención y demás, pero de momento hay una guía que edita el Ministerio
sobre, además que son instrucciones específicas para los departamentos de prevención, para los servicios de prevención, sobre cómo evaluar y qué medidas tomar, y yo creo que hoy por hoy eso es lo único fiable que tenemos. Bueno, creo que tenemos, bueno, ha entrado una pregunta nueva, pero creo que sería para ti, Mariola. Insistir, sí, dentro de esta medida excepcional para el ámbito agrario de cara a la campaña esta, se puede contratar durante la vigencia del estado de alarma y el 30 de junio, e insisto, fecha inicio y fecha fin del contrato tiene que estar amparado en ese lapso, podríamos contratar a un joven extranjero entre 18 y 21 años que sea residente legal en España, pero que no tenga permiso de trabajo. Eso hoy por hoy está autorizado. ¿Vale? Bueno, yo creo que de momento hemos dado respuesta a las preguntas que había pendientes. Si no entran más, pues yo creo que solo queda agradeceros a todos vuestra paciencia y asistencia a este webinar. Espero que os haya parecido interesante. Dejamos abierta la puerta para que si se producen pues, nuevas novedades legislativas y pues podamos convocaros nuevamente para un nuevo webinar en el que tengamos este tipo de reflexiones y bueno, pues agradeceros la presencia y espero que nos veamos en próximas fechas en otro webinar donde tengamos pues noticias más positivas y ya estemos hablando de la salida de la crisis. Muchas gracias a todos y un cordial saludo. Gracias, me uno al de Valentín y espero compartir con vosotros buenas noticias, tanto jurídicas como de otra índole, en próximas convocatorias. Muchas gracias.